hermanos, los saludo con la paz del Señor en este nuevo video para este canal del fin de los tiempos. Hoy vamos a tomar la lectura de la palabra en el Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 21. Pero antes vamos a orar para pedir al Señor que nos ilumine y nos guíe a través de la lectura de este capítulo de su palabra. Amado Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te pido que tú bendigas, Señor, nuestras vidas, que me bendigas a mí y a mis hermanos, todos aquellos que escuchan y ven este video en el momento en que lo estén haciendo. Y, Señor, abras el entendimiento mío y de ellos para que podamos discernir, entender, comprender y alimentarnos de esta tu bendita y santa palabra, que sea para tu gloria. Lava Shammai Santo. Mi alma te alaba, Señor, que todo lo que, Señor, leamos, alimente nuestro cuerpo, sea para sanidad del mismo, aleluya, y agua que refrigere nuestra alma. Gracias, porque sé que lo vas a hacer así, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar lectura de este capítulo, el último capítulo de este Evangelio. Ya el Señor ha resucitado y se manifiesta a sus discípulos. Bendito el nombre de Jesucristo. Después se manifestó otra vez a sus discípulos en la mar de Tiberías y manifestóse de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado al Dídimo y Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Bendito el nombre de Jesús. Dícele Simón: a pescar voy. Dícenle: vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, y aquella noche no cogieron nada. Bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué se fueron a pescar en esa noche? Según las costumbres de lo que he podido leer, a veces en la noche era más propicio para sacar más peces, y por eso se fueron a pescar. ¿Estaba mal ir a pescar? No, era parte de su oficio. Bendito el nombre de Jesucristo. Sacaban peces, los vendían, tenían sus ganancias de allí para vivir. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero el Señor había sido crucificado. Ellos no habían todavía tenido una manifestación de su resurrección. Y estaban sin Cristo, por decirlo así, en ese momento. Y fue lo temerario ir a hacer esta actividad, bendito el nombre de Dios y el Señor. Allí podemos ver que quizá no era conveniente, porque el Señor le ha abado Samaika Santo. No estaba. Pero bendito el nombre de Jesús. Ellos no sabían nada. Fueron a pescar y no consiguen nada. Por eso el Señor tampoco les reprocha nada, porque Él se aparece a sus discípulos viendo lo que están haciendo. Y dice aquí la palabra, versículo 4, y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Y díjoles: mozos o jóvenes, ¿tenéis algo de comer? Respondiéronle: no. Y él les dice: echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron, y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de peces. ¿De dónde habían aparecido esos peces? Ya habían estado pescando hasta ese un momento y no consiguen nada. Echaban la red y la sacaban sin nada. Y ahora un varón de la playa le dice: echen la red allí. La echan y ya no la pueden sacar. A ti sea la gloria, Padre. ¿Qué ha pasado? Se dirían entre ellos: bendito el nombre de Jesucristo. Y miren la pregunta del Señor: ¿tenéis algo de comer? Bendito el nombre de Jesucristo. A ti sea la gloria. El Señor les había enseñado todo lo que tenía que enseñarles. No los había preparado simplemente como un hijo de Dios, creyente. Los había preparado para la más grande honra que tiene un hijo de Dios en la tierra, como apóstoles del Cordero. Aleluya. Por eso había estado con él, con ellos, cada uno,
dándole enseñanza, corrigiéndolos, bendito el nombre de Dios, enseñándoles, preparándolos, aleluya, para la misión que tenían que acometer. Ahora el Señor tuvo que cumplir lo que tenía que cumplir, que era entregar su vida por los pecadores y terminar el último toque que le faltaba, uno de los últimos toques a sus apóstoles, porque para que fueran totalmente ungidos solo faltaba una cosa. Él ya los había elegido de antemano, pero faltaba que fueran llenos del Espíritu Santo, el cual todavía no lo habían recibido. Estaban bautizados en agua. Bendito el nombre de Jesucristo. Y el día de Pentecostés vino sobre ellos el Espíritu Santo como llama de fuego. Ahí vemos que estos, los apóstoles, habían recibido al Señor, fueron bautizados. El Señor les explicaba, bendito el nombre de Jesucristo, que primero reciben al Padre y luego al Hijo. A ti sea la gloria. Y les dijo claramente que el que lo tenía Él, lo tenía el Padre. Y les habló del Espíritu Santo que estaba con ellos, no en ellos, y que estaría en ellos. Eso sucedió el día de Pentecostés, 40 días posterior. Entonces, el Señor aún seguía cuidando a sus discípulos y los siguió cuidando, bendito el nombre de Dios, hasta el día que fueron recibidos arriba. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahora estaban en esta situación, los veía el Señor allí solos pescando y fue como quien dice a prestarles una ayuda. Bendito el nombre de Dios, le dice dónde va a haber peces. Pero no solo que le dijo dónde va a haber peces, ahí el Señor hizo que hubiera peces en ese lugar. Bendito el nombre de Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. Versículo 6. Y Él les dice, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de peces. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro, Él es el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y se dio cuenta. Pero si antes habíamos echado la red, aquí no había nada. ¿Y ahora cómo sucede este milagro? Y lo que tenían dentro empezó a trabajar. Le hizo dar cuenta primeramente a Juan, a ti sea la gloria, que era Jesús. Se lo dice a Simón. Al punto le creyó, bendito el nombre de Jesucristo, dándose cuenta también que este milagro solo podía producirlo uno solo, el Señor Jesucristo. Aleluya. Más Pedro, porque cuando se convirtió, se acordaba de que había visto un milagro muy parecido, bendito el nombre de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro, el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse la ropa porque estaba desnudo y echóse a la mar. Aquí hay un hecho bastante significativo. En la Biblia, cuando hablaban los judíos de estar desnudo, era como quien dice que estaba con un taparrabo, bendito el nombre de Dios. Pero no tenía su ropa puesta. Y le dio vergüenza que el Señor lo viera sin su túnica o su manta o su manto. Y generalmente los pescadores de aquel entonces, cuando se echaban a nadar por alguna situación o sacar algo, se solían sacar la ropa. Y acá Pedro hace totalmente lo contrario. Se pone la ropa y se tira al agua. Alabado sea el nombre de Jesús. A ti sea la gloria. Es un hecho claro de que Pedro se daba cuenta que no podía estar así sin ropas delante del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Padre. Pero vamos a seguir más adelante, ¿qué es lo que dice? Bendito el nombre de Jesucristo. Versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con el barco, porque no estaba lejos de tierra, sino como 200 codos, más o menos unos 100 metros, trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas, ascua significa carbones encendidos, fuego, y un pez encima de ellas y pan. El Señor le preguntó si tenían algo de comer, y ya estaba cocinando un pescado, bendito el nombre de Dios, en la playa. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Versículo 10, dícele Jesús, traed los peces que cogisteis ahora. Bendito el nombre de Dios. Esto quiere decir
que el Señor siempre tiene comida para ti. Siempre tiene comida para mí. Siempre tiene. Aleluya, el pescado dispuesto ya cocinándose. Para alimentarte, para alimentarme. Para que no nos falte el pan de vida, que es el que nos lleva a la vida eterna. Que es esta palabra que alimenta mi alma, tu alma, cuando la leemos. Bendito el nombre de Jesús. Versículo 11. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y siendo tantos, la red no se rompió. ¿Tendrá algo que ver el número? Porque Dios tiene en cuenta de todo. Aleluya. Y peces grandes. Y una diferencia. Cuando Pedro se convierte al Señor, su red se rompía. Ahora la red no se rompió. Quiere decir que había un cambio. Porque el Señor le había dicho, te haré pescador de hombres. Alicamay santo. La primera vez la red era tan débil, aleluya, porque era una red humana para pescar peces que cuando la tiró se rompía hacía 3 años y medio. Ahora la red no se rompe, aleluya, porque ellos ya están llenos de otra cosa. Ellos ya tienen al Hijo de Dios en su corazón y tienen al Padre. Y cuando uno tiene al Señor, las cosas son diferentes. No son iguales que cuando uno no tiene a Jesús. Las cosas cambian, Jesucristo cambia, bendito el nombre de Dios. No es cualquier cosa tener al Señor en tu corazón. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Eres algo precioso en la tierra ante los ojos del Señor. Oh, Shamalaba Santo. Y eso hace diferencia. Diferencia en lo que puedes tener o no tener y lo que te da Dios y en lo que te permite tener. Bendito el nombre de Jesucristo. Y en las bendiciones que el Señor quiere multiplicar alrededor de tu vida y de la que estoy seguro que podrás dar testimonio tú. ¿Cuántas veces has recibido bendiciones del Señor? Y las vas a seguir recibiendo. Y más todavía tenemos necesidad del Señor en los tiempos que se avecinan, que son peligrosos. Bendito el nombre de Jesucristo. Alabado el nombre de Jesús. Dícele Jesús, venid, comed. Porque ya el Señor tenía la comida preparada. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Por qué decía que ninguno osaba preguntarle? Y acá hay algo muy importante. ¿Cuál era el aspecto del Señor? ¿Cuál era su rostro? Porque es evidente que no lo identificaron por su aspecto físico. Vieron un hombre en la playa y lo identifican porque hace un milagro. Y lo identifican porque le dan pez. Y lo identifican porque sienten algo en su corazón que les hace arder. Como los que iban en el camino de Emaús, que cuando el Señor les abría las Escrituras sentía que su corazón ardía un fuego. Porque el Señor es algo que se siente. No es algo que yo pueda verlo y decir, este es Gustavo y aquella es Raquel, porque la identifico por su rostro. Dios nos dio un rostro diferente a cada uno para que seamos identificados. Pero bendito el nombre de Dios. ¿Cuál es el rostro del Señor? Él usó un rostro en el cuerpo que tuvo en la tierra mientras anduvo. Pero ¿cómo sería su rostro? Aleluya. Que los sacerdotes y los ancianos no sabían quién era. Necesitaron a un Judas traidor ahí para que le diga, es él. Porque Judas lo conocía. Al Señor se lo conoce. No por su rostro. No porque veamos su aspecto físico. Sino porque vemos lo que hizo con nosotros. Nos amó. Por el amor que nos tiene. Por su poder. Aleluya. Porque es el que nos hizo desde el vientre de nuestra madre. Porque es el que conoce tu vida desde que naciste hasta el día de hoy. Tú sabes que es el Señor. Porque sientes su poder. Sientes hasta sus caricias a veces. Y la palabra de Dios dice que cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio. Aleluya. Y ese fueguito, esa cosa extraña que se siente es el Señor. Y tú sabes que es el Señor y no preguntas porque sabes que es el Señor. A veces, bendito el nombre de Dios, los más nuevos. Sí, ¿qué es esto? Bendito el nombre de Jesucristo. Hasta que aprenden a identificarlo. Que
que ese, mejor dicho, es el Señor. Aleluya, aleluya, a ti sea la gloria, Padre, porque te da paz. Lo primero que sientes con el Señor es paz, seguridad. Aleluya, la que no da el mundo, porque la da el Señor. Mi alma te alaba, bendito el nombre de Jesús. Versículo 13. Viene pues Jesús y toma el pan y les da, y asimismo del pez. El Señor les estaba sirviendo la comida, y era el Señor, y Él les servía. Bendito el nombre de Jesucristo. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Fíjense a quién toma, a Simón, bendito el nombre de Dios. Al primero que lo identificó como el Mesías, como el Cristo. Al primero que cuando le pregunta al Señor, ¿y vosotros quién decís que soy? Él se adelantó y dijo, tú eres el Cristo, el Salvador del mundo. Y el Señor dijo, bienaventurado, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque a este Pedro el Señor le entregó unas llaves, aleluya, que no son llaves materiales para abrir puertas de esta tierra. Aleluya, como por ahí lo representan con un llavero. Son llaves que usó Pedro. Aleluya, para abrir la predicación de la era apostólica que todavía estamos viviendo, de la palabra de Dios, para los judíos y para los gentiles. Bendito el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. A este Pedro, que ya le faltaban sus últimos toquecitos para ser el apóstol Pedro, bendito el nombre de Dios, el Señor le hace una pregunta. Alabado el nombre de Jesús. Versículo 15, vuelvo a leer. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis corderos. Miren lo primero que le preguntó el Señor. ¿Me amas más que ellos? Y Pedro tenía ese pequeño defecto de que siempre se apresuraba. Por ahí muchos hablan del Pedro presuroso. Y claro, le dice, más que los otros. Yo no sé si amo al Señor más que tú. No lo puedo decir. Yo sé que amo al Señor. Pero cuando el Señor le dijo, sí, te amo más que todos ellos. O sea que Pedro tenía más amor que los hermanos del que estaban ahí, que los otros discípulos. Y el Señor no le dice cómo responde eso, sino que le dice, apacienta mis corderos. Y después vamos a ver por qué le dice otra cosa después. A ti sea la gloria. Y aquí está cómo el Señor corrige, cómo el Señor endereza, cómo el Señor enseña, bendito el nombre de Jesucristo. Mi alma te alaba, Padre. Versículo 16. Vuélvele a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis ovejas. Primero le dijo de sus corderos, luego de las ovejas, porque hay una diferencia. Los corderos son los machos del rebaño de ovejas y son los que generalmente guían al rebaño y las ovejas van por detrás. ¿Quiénes son estos? En la iglesia serían los que son líderes en la iglesia, ancianos, diáconos, quienes se están preparando para ministros, presbíteros, bendito el nombre de Dios. Y Pedro, aleluya, iba a tener que darles de comer, apacentarlos, darles pasto, bendito el nombre de Dios. Porque no es lo mismo lo que le da al que lidera a los hermanos que lo que hay que darle a los hermanos. Por eso la segunda vez le dice, Pedro, ¿me amas?
Por eso la primera vez fue más que estos, porque si lo amaba más que ellos, entonces les iba a tener que enseñar a ellos también. Y luego le pregunta, ¿me amas? Y el Pedro vuelve a decirle, sí, Señor, te amo. Entonces allí, aleluya, aleluya, le dice que apaciente él también a las ovejas, a los miembros de la iglesia. Bendito el nombre de Jesucristo. Versículo 17, dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y dícele, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. En estas tres preguntas hubo, bendito el nombre de Dios, una transformación. De Pedro bajando, bendito el nombre de Dios. Porque al último ya Pedro le dice, Señor, tú sabes. La medida del amor que tenía para él, el Señor la sabía, porque el Señor sabe todas las cosas. Por eso le dice, Señor, tú sabes. Sabía que no le estaba mintiendo, que en su corazón le decía lo que Pedro sentía por él. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces el Señor le decía que si lo amaba, le diera de comer a sus hermanos, le diera de comer a la iglesia de Dios, le diera de comer a todo el pueblo que se iba a sumar a la iglesia de Dios. Y ahí está. Porque Pedro, aleluya, fue primero entre sus hermanos, bendito el nombre de Dios, en empezar a abrir la predicación de la palabra el día de Pentecostés. Él habló y se convirtieron como unas 5,000 personas, dice la palabra, a la predicación de Pedro, a la predicación de su apóstol, de uno, porque eran 11 mejor dicho en ese momento, y luego serían, bendito el nombre de Dios, se sumaría Pablo, moriría el hermano del Señor, y luego se sumaría Bartolomé, y se volvería a completar el número de 12. Pero en el día de Pentecostés, Pedro habló la palabra de Dios y habló el Evangelio, y habló de la crucifixión del Señor, y habló del arrepentimiento, y habló por primera vez que tenían que, bendito el nombre de Dios, bautizarse, arrepentirse, aceptar al Señor y bautizarse en las aguas. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahí usó Pedro las llaves que le había dado el Señor. Ahí empieza la predicación. Ahí empieza la anunciación del Evangelio. A los judíos primeramente. Cuando Cornelio lo llama, bendito el nombre de Dios por instrucciones de un ángel, a ti sea la gloria, le habla a aquella gente que eran gentiles, que no eran judíos, y desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Y Pedro dice, si el Señor los bautiza con Espíritu Santo, ¿quién impide que sean bautizados en agua? Y mandó a bautizarlos en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Y ahí usó Pedro la segunda vez la llave. La otra llave que digamos tendría que era para abrir la puerta de la evangelización a los gentiles. Ya estaba abierta, bendito el nombre de Dios, la gran misión que el Señor le había dado a sus discípulos. Y bueno, cada apóstol iría tomando la parte que le dio el Señor y cumpliendo su misión. Aleluya en la tierra. Alabado sea tu nombre, Jesús. Y Pedro tuvo que apacentar a sus hermanos, tuvo que apacentar a la iglesia, tuvo que apacentar allá en, bendito el nombre de Dios, donde quiera que el Señor le haya puesto, no sabemos mucho de sus recorridos, a la iglesia de Dios. A ti sea la gloria. Y acá le agrega algo más el Señor, que vamos a tratar de entenderlo bíblicamente, no tradicionalmente. Porque la iglesia de Dios no tiene tradiciones. La iglesia de Dios tiene mandamientos. Bendito el nombre de Jesucristo. No tenemos que hacer esto o aquello. No, porque acá se acostumbra así. El Señor condenó las costumbres. Porque dijo que las costumbres abrogan los mandamientos. No, porque el Señor en su palabra manda así. Amén. Así se hace. Pero cuando es la costumbre,
Ay, hay que ver si esa costumbre está de acuerdo a la palabra o no está de acuerdo a la palabra, porque algún hermano propuso que se hiciera así o se le ocurrió que fuera así. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces, a ti sea la gloria. El Señor le da un anuncio a Pedro que no tenemos que malentenderlo. Muchos entienden que esto se lo hizo el Señor a Pedro porque lo había negado. Nada que ver. Porque cuando Pedro negó al Señor, salió y lloraba amargamente, arrepentido de lo que había hecho. O sea, Pedro estaba arrepentido de eso. Y el Señor sabía que estaba arrepentido. No tenía que probarlo de nuevo. De todas formas, ¿quién fue el que lo eligió a Pedro? No fue que Pedro se propuso ahí para ser apóstol. Fue el Señor el que lo eligió a Pedro. Y sabía su corazón. Y sabía hasta dónde podía y hasta dónde no podía dar. Por eso el Señor le dijo, tú no me vas a poder evitar negar. Aleluya, bendito el nombre de Jesucristo. A ti sea la gloria. Pero tenía una misión que cumplir. Alabado el nombre de Jesús. Y aquí le dice en el versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más mozo, más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Qué quería decir el Señor con este versículo? Muchos interpretan que esto fue por la muerte que tuvo. En la Biblia no dice qué muerte tuvo. Tampoco dice claramente dónde murió. Muchos dicen acá, allá. La Biblia no habla específicamente de esto. Hay algunos indicios, pero vamos a entender lo que dice la palabra a través del Espíritu. Versículo 19. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, dícele, sígueme. Entonces muchos, porque sí, porque fue martirizado. No sé si fue martirizado. Bendito el nombre de Dios. Porque acá dice que otro lo ceñiría. ¿Qué quiere decir ceñirse? Ceñirse, y podemos entenderlo en el varón, cuando uno se pone la ropa y se ajusta el cinturón para ajustar el pantalón, que es la vestimenta normal del varón. En algunos otros países es la túnica que se ciñen, en algunos países orientales, digamos, pero eso es el ceñirse. Ajustarse la ropa para que no se caiga y poder andar. Entonces dice, cuando era joven, él se ceñía e iba a donde quería. Pero ese ceñirse tiene otro significado. Bendito el nombre de Dios. Porque el ceñirse significa ajustarse a algo. Ceñir es apretar. Entonces, ¿a qué me ciño yo? A mis gustos, a mis costumbres, a mis deseos. A ti sea la gloria. Pero el Señor dice, aleluya, allá cuando habla el apóstol Pablo de la armadura de Dios, que debemos ceñirnos de la verdad. O sea, ¿qué quiere decir ceñirse a la verdad? Cristo es la verdad. Ceñirse a Cristo. Ajustarme a Jesús. No a mi forma de ver las cosas, no a mi manera de ser, no a ver cómo yo lo pienso, sino a cómo piensa Jesús. Entonces, bendito el nombre de Dios. Acá vemos algo a través de todo esto. Le dice, cuando eras joven, te ceñías, ibas a donde querías, hacías lo que querías. Quiso ir a pescar y fue a pescar. Bendito el nombre de Dios. Mas cuando fueres viejo, otro te ceñirá e irá donde no quieras ir. Alabado el nombre de Jesucristo. Pero esto lo podemos entender de otra manera. Porque si tengo que ajustarme a la verdad, tengo que ajustarme a Jesús. Bendito el nombre de Dios. Tengo que ajustarme al Señor. Tengo que ceñirme al Señor. Y a veces el Señor me manda a hacer cosas que no son de mi deseo, no son de mi agrado. Pero el Señor manda, debo ir y hacerlo porque Él me lo ha mandado. A ti sea la gloria. Porque había muchas cosas que a los discípulos en aquel momento podrían ser desagradables. A veces puede ser desagradable ir y cumplir una misión y anunciarle la palabra a gente adversa. Pero hay que anunciársela porque el Señor mandó. Seguramente lo terminaban echando, apedreando
o corriendo, pero hubo que hacerlo. Aleluya. Los grandes profetas lo hacían, bendito el nombre de Dios, y aún hasta no sé, muchas décadas atrás, muchos profetas iban, decían la palabra, y los profetas que hay de la actualidad, bendito el nombre de Dios, que el Señor ha levantado y ha seguido levantando, van por el mundo anunciando, aleluya, hechos a los hijos de Dios, a sus siervos, bendito el nombre de Jesucristo. Pero Pedro, ¿por qué tendrían que ceñirlo? Porque vemos acá su idea de ir a hacer algo, pero bendito el nombre de Dios, pero es el Espíritu el que te tiene que ceñir para hacer todo lo que debas ceñir. Y en cuanto a que dice, ¿con qué muerte habría de glorificar a Dios? Aleluya. Pienso esto, mis hermanos, más allá de lo que puedan muchos decir, porque no voy a hablar de tradiciones aquí, ni de lo que dice uno, ni lo que dice el otro, porque no hay pruebas de nada. Pedro glorificó al Señor, predicando la palabra, anunciándosela a sus hermanos, aleluya, judíos, los cuales eran muy difíciles. Aleluya, era un pueblo duro de servir. Es como, bendito el nombre de Jesús, decía Pablo, él tenía el evangelio a los gentiles y Pedro a los judíos. Él a la incircuncisión y Pedro a la circuncisión. Bendito el nombre de Jesucristo. Y una vida glorifica a Dios cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Bendito el nombre de Jesucristo. Pedro entregó el resto de sus días y de su vida a predicar la palabra hasta el día en que fue muerto. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Por eso no quiero entrar en controversias sobre esto, porque hay muchas cosas encontradas y no es para discutir la palabra. Solo hablemos lo que está escrito. Bendito el nombre de Jesucristo, porque la Biblia no me dice ni dónde ni cómo partió Pedro. Pero sí dice, bendito el nombre de Dios, a través de las epístolas, podemos ver en Hechos de los Apóstoles, aleluya, que su vida fue glorificar al Señor, predicaba la palabra, aleluya, bendito el nombre de Dios. Por sus manos hacían milagros, los enfermos se ponían en la calle para que al menos su sombra le diera. Levantó un cojo, resucitó a Tabita, bendito el nombre de Dios. ¿Y cuántas otras cosas podemos ver? Allí fue encarcelado y Dios lo libró de la cárcel, bendito el nombre de Dios. 2 veces, bendito el nombre de Dios. Y una con un milagro, bendito el nombre de Jesucristo, abriéndole las puertas de la cárcel para que fuera a Shabalaba santo. Mataron a Jacobo, el hermano del Señor, pero a Pedro no lo mataron. Bendito el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Pedro fue librado de la cárcel y bueno, aleluya, a través de él se glorificaba el Señor. No porque Pedro sea digno de adoración, sino que sus hechos, sus obras, la predicación de Cristo, eso es lo que es digno de adoración, la palabra y el Señor. Y él fue un siervo de Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesucristo, que finalmente ya no podría ir a pescar como añoraba. Bendito el nombre de Dios, sus peces allá con sus barcas y sus redes. Ahora tenía que hacer otra pesca que era la que le mandaba el Señor. Tirar las redes del Evangelio y pescar hombres, aleluya, del mundo, para sacarlos a la vida eterna. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús, que seguía, el que también se había recostado a su pecho en la cena, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Así que Pedro vio a este y dice Jesús, Señor, ¿y este qué? Dícele Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Bendito el nombre de Dios. Dándole a entender que a cada uno el Señor le va a dar lo que Él quiere. Bendito el nombre de Jesús. Pero tú síguele. Aleluya. Tú tendrás tu recompensa. Alabado el nombre de Jesucristo. Y miren lo que dijo el Señor de ese siervo que también era otro de los
apóstoles, bendito el nombre de Dios, precisamente el que escribe este evangelio. ¿Y qué si quiero que Él quede hasta que yo venga? Aleluya. O sea, tendría que haber vivido ya más de 2000 años si fuera así. Bendito el nombre de Jesucristo. Mi alma te alaba. Pero acá ese mismo discípulo lo aclara y dice así, bendito el nombre de Dios. Aleluya. Salió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no había de morir. Mas Jesús no le dijo, no morirá, sino, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Bendito el nombre de Dios. Que era una potestad que el Señor tenía. Aleluya. Porque el Señor es Señor de todas las cosas. Bendito el nombre de Jesús. Este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Porque él mismo está escribiendo esto. Juan está escribiendo. Porque él sabía que los hermanos decían ese dicho de él, que él no iba a morir. Aleluya. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por sí, ni aún en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Porque en ti hace obras, en mí hace obras, en cada hermano, en cada hijo, cada hija hace obras. Si nos ponemos a contar los millones de hermanos y hermanas y todas las obras que han ido haciéndose, si se tuvieran que escribir todas, bendito el nombre de Jesús. Aleluya, ciertamente no hay libros en el mundo en los cuales se podrían escribir todas las cosas hechas que hace y que hará el Señor. Bendito el nombre de Dios. Mi alma te alaba. Aunque Juan vio la venida del Señor, porque a él le fue revelado en su ancianidad el libro del Apocalipsis y lo escribió para testimonio, y él vio la venida del Señor. Pero a ti sea la gloria, Padre. No es que haya vivido hasta nuestros días, sino en algún lugar tendría que estar Juan. Bendito el nombre de Dios, pero no es eso lo que nos da a entender él mismo. Bendito el nombre de Jesucristo. Bueno, es esta la palabra de Dios, para entender cómo el Señor trata a sus hijos, a sus discípulos, cómo quiere tratar también contigo, cómo debemos nosotros buscar del Señor. Porque el Señor le preguntó a Pedro si lo amaba. Y si te pregunta el Señor a ti, hermano o hermana, si lo amas, ¿qué le contestarías? Aleluya. 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 A ti sea la gloria. Amén. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Señor. A ti sea la gloria. No seamos desproporcionados al contestar. Contestemos con la mesura que contestó la tercera vez Pedro. Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón y cómo te amo. Alabado sea el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Y bendito el nombre de Dios. Vamos a hacer una oración. A ti sea la gloria. Alabado el nombre de Jesucristo. Atabacaya Santo, para que Dios nos ayude en este último tiempo a seguir amando al Señor. Aleluya. A seguir haciendo lo que Él manda que hagamos hasta el día que Él venga. Hasta el pronto día en que va a venir. A ti sea la gloria. Amado Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, tú nos has dado de comer como diste a esos peces allí a tus discípulos aquel día. Alabado el nombre de Jesús. Siempre tienes alimento para nosotros. Así como le proviste de ellos que no tenían que conseguir en ese momento. Tú le dijiste dónde había que echar la red y consiguieron. Así ayuda a mi vida y a la de mis hermanos dónde hay que echar las redes. Dónde tenemos que cosechar esa bendición, recoger la bendición tuya, Padre, para cada una de nuestras vidas. Seas tú quien esté guiando a mis hermanos, a mis hermanas, a todos tus hijos, a aquellos que están necesitados hoy de trabajo, a aquellos que están en dificultades, a aquellos que están en opresión en las diferentes naciones, en el nombre de Jesucristo. Seas tú quien le proporcione el oportuno socorro y la pronta salida, Señor. En el nombre de Jesús, guarda a mis hermanos y a mis hermanas de todo oprobio,
de toda cosa mala que el enemigo quiera poner sobre sus vidas. Y ayúdales a que no les falte, Señor, ni sustento, ni abrigo, ni morada, ni para ellos, ni para sus familias, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, para que no escasee en nuestra mesa cada día ese pan. Aunque en el mundo va a empezar la escasez, seas tú quien lo haga, Padre mío. Señor y Dios del cielo, te pido también, mi Cristo, que guardes, Señor, aleluya, a todos tus hijos y fortalezcas al que está débil. Fortalezcas, Señor, a aquel que está luchando por volver a tu camino santo y divino. Bendito el nombre de Jesucristo. Ayúdalos, Padre, en este corto tiempo que queda para que puedan volver. Aleluya, aleluya, aleluya. Y no se pierdan, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, porque tú siempre nos oyes, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí es este video y voy a saludar a un hermano. Muchos están escribiendo comentarios, pero este es uno de los que escribe mucho, que es el hermano Norberto Castillo, que siempre está comentando. Un saludo para ti, hermano, en amor del Señor. Que Dios te bendiga, te fortalezca. Aleluya. Y para los demás hermanos también, la hermana Evelyn, que siempre comenta, y muchos otros. Hay un hermano nuevo, bendito el nombre de Dios, de Búfalo, bendito el nombre de Jesucristo, no recuerdo el nombre. Un saludo allá para Estados Unidos, a los hermanos que de allá escuchan. Y pido que difundan estos videos que son palabras de vida, para que cada uno se alimente en estos tiempos tan delicados y peligrosos en que nos ha tocado vivir, pero de los cuales el Señor nos va a librar. Un saludo para todos los hermanos que escuchen y ven los videos. Que Dios los bendiga y será hasta el próximo video, si Dios así lo permite.